¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que hiciste y te preguntaste si aún así Dios seguiría caminando contigo? ¿Qué pasaría si te dijera que, incluso cuando Eva fue herida por la serpiente, Dios no canceló su promesa, sino que plantó una semilla silenciosa que vencería el mal para siempre? ¿Y si te dijera que esa misma semilla sigue viva y puede brotar también en tu historia? Existe un poder oculto en este relato que la mayoría ha olvidado. Un misterio divino escondido justo en medio del mayor error humano. Una promesa enterrada entre el dolor, el arrepentimiento y el amor inquebrantable de un Dios que no se aleja incluso cuando fallamos. Y si logras entender este poder, tu culpa dejará de dominarte y tu historia comenzará a ser redimida desde hoy. Porque este video no es solo una enseñanza, es un mapa de redención, revelado por el Espíritu Santo para los que han sido mordidos por errores, pero aún sueñan con volver a caminar con Dios. Hoy vas a descubrir cómo una caída no detiene el plan de Dios, cómo la herida no fue el fin, sino el inicio de algo eterno, y cómo la serpiente pensó que había vencido, sin saber que una semente ya estaba germinando para aplastarla en el tiempo de Dios. En los próximos minutos, te revelaré 10 verdades bíblicas que pueden cambiar tu vida para siempre. Vamos a ir desde el Edén hasta la cruz, desde la herida hasta la victoria, y tú serás parte de esta historia. Cada bloque te hablará directamente a ti, a tus errores, a tu pasado, pero también a tu esperanza. Este mensaje puede ser la señal que has estado esperando. Así que, si tú crees que Dios podría estar hablándote hoy, quédate hasta el final. Porque lo que vas a aprender puede transformar completamente tu forma de verte a ti mismo, de ver tu pasado y de entender el amor de Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios, paz en Cristo. No es solo una frase, es un acto de fe. Al hacerlo, estarás declarando que crees en la paz que solo Jesús puede traer, incluso después del error. Y al dar like a este video, estarás diciéndole a YouTube, este mensaje necesita llegar a más personas. Sé parte de esta misión, y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora, porque este lugar se ha convertido en un refugio espiritual para miles que no tienen una iglesia cerca, pero encuentran aquí una palabra de Dios viva y verdadera. Y quizá esta historia de hoy sea la llave que desbloquee la próxima bendición en tu vida. Ahora, respira hondo, abre tu corazón, porque la historia de hoy acaba de comenzar. Génesis 3:15, la primera promesa en medio del dolor. Cuando Eva comió del fruto, algo dentro de ella se quebró. No solo se rompió su conexión con Dios, sino también su confianza, su inocencia, su paz interior. La vergüenza apareció por primera vez en la historia humana. El miedo se metió en su corazón. Y esa voz que antes era tan dulce, tan segura, la que la llamaba con ternura por el jardín, ahora sonaba como un trueno que la exponía, que la enfrentaba a una realidad que no quería mirar. Pero en ese momento de oscuridad, cuando todo parecía perdido, cuando el error era irreversible, Dios habló. Y lo que dijo no fue una condena sin salida, ni un castigo final. Fue una promesa poderosa escondida en una sola frase. Una semilla sembrada en el terreno más seco, el dolor. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Lo ves? En medio del juicio hay una promesa de redención. Mientras Eva sangraba en el alma por el engaño, mientras cargaba la culpa de haber abierto una puerta que no podía cerrar, Dios le hablaba de una descendencia, una semilla, una que vendría no a repetir su error, sino a vencer al que la engañó. Y esa semilla, amigo mío, es Jesús. Este versículo es considerado por muchos teólogos como el primer anuncio del Evangelio en toda la Biblia. En medio del Edén quebrado, Dios ya estaba señalando hacia el futuro. Estaba diciendo, el enemigo puede haber herido ahora, pero llegará alguien que lo aplastará para siempre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti?
que incluso cuando tú te equivocas, Dios ya ha sembrado una promesa en medio de tu caos, que en tus momentos más vergonzosos, en los instantes donde sientes que decepcionaste a todos, incluso a ti mismo, Dios ya ha preparado una redención. No te elimina, no te reemplaza, te promete victoria, aunque ahora solo veas derrota. Eva lloraba, pero Dios le hablaba de esperanza. Así también tú, quizás ahora estés herido por tus decisiones, cargando con errores pasados. Pero si escuchas con atención, oirás esa misma voz. Y si miras con fe, verás esa semilla, Jesús, creciendo dentro de ti. Porque Dios no te abandona en el momento de la caída. Él entra en tu historia con una promesa, una semilla capaz de vencer todo el mal. Romanos 5:12-19. El segundo Adán que vino a restaurarlo todo. ¿Alguna vez te has sentido culpable por un error que cometiste hace años y que aún hoy te persigue? Así se sintió la humanidad entera después de la caída. Lo que ocurrió con Eva no quedó en el Edén. Su herida se convirtió en una herida generacional, una marca en el alma humana. La entrada del pecado no fue solo un evento, fue una fractura que rompió la conexión entre Dios y el hombre. Pero lo más impresionante es que, desde el cielo, ya había un plan para cerrar esa herida, desde adentro. En Romanos 5:12-19, el apóstol Pablo explica una verdad impresionante. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Lo ves? El primer Adán nos trajo la herida. El segundo Adán, que es Cristo, nos trajo la cura. Eva fue herida por la serpiente, pero de su descendencia vendría uno que restauraría todo lo que se perdió. Esa semilla no sería un humano más, sería el mismo Dios hecho carne, entrando en la historia por el mismo canal por donde entró la caída, la humanidad. Esto cambia todo, porque significa que tu error no es el final, que incluso si sientes que heredaste una cadena de fracasos, de decisiones equivocadas, de heridas del alma, hay una herencia nueva disponible para ti. Una nueva identidad, basada no en tus errores, sino en la justicia de Cristo. Jesús no vino a señalar con el dedo como lo hizo la serpiente. Vino a ofrecerte un nuevo comienzo. Donde Eva dudó de la palabra de Dios, Jesús confió. Donde Adán cayó por desobediencia, Jesús venció por obediencia hasta la cruz. ¿Te das cuenta de lo que eso representa? Que ahora puedes cambiar tu linaje, que tu historia no tiene que terminar como comenzó, que por más que en tu familia hubo dolor, rupturas, pecado, maldiciones, en Cristo se planta una semilla nueva, y esa semilla trae restauración. Eva fue herida, tú también, pero la historia no termina en la herida. En Cristo, la historia termina con victoria. Lo que el primer humano rompió, el Hijo de Dios lo volvió a unir. Y hoy, tú puedes ser parte de esa restauración. La serpiente creyó que había ganado, pero no sabía que dentro de Eva había una promesa viva, poderosa, invencible, y esa promesa ahora vive en ti. Génesis 4:1-8, cuando el enemigo ataca a tu semilla, Caín y Abel. Después de la caída, Eva da a luz a su primer hijo y declara algo que parece una esperanza. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Tal vez en ese momento Eva pensó, esta es la promesa. Este es el hijo que derrotará al mal que me hirió. Pero lo que no sabía es que la serpiente aún estaba al acecho, no solo para herirla a ella, sino para atacar lo que saldría de ella, su descendencia. Caín y Abel representan dos caminos. Abel representa la obediencia, la entrega, el corazón alineado con Dios. Caín, por otro lado, representa lo que pasa cuando dejamos que la herida del alma se convierta en celos, enojo y rebelión. ¿Sabes qué es lo más fuerte de este pasaje? Que el enemigo no descansó. Él no solo tentó a Eva en el Edén, ahora incita a Caín a matar a su propio hermano. El primer asesinato en la historia no fue por dinero, ni por venganza, fue por envidia dentro de una familia. ¿Te das cuenta? El enemigo sabía que la promesa vendría de una semilla, así que intentó matar esa semilla desde el principio. Tal vez tú te has sentido como Eva. Has visto con ilusión nacer algo en tu vida, un proyecto, una relación, un sueño,
y luego ese mismo sueño se convierte en un campo de batalla. Quizás tu familia ha sido herida. Tal vez sientes que lo que iba a ser una bendición terminó en dolor. Pero aquí está la promesa que sostiene este video. Una semilla vencerá al mal. Dios no dejó que la historia terminara con Caín, porque cuando el enemigo pensó que había vencido, Dios ya tenía otro plan. La línea del Salvador no vendría de Caín, vendría de otra semilla, Set. Dios siempre preserva una semilla, aunque el enemigo la intente destruir, aunque sangre corra en el camino, aunque parezca que todo está perdido. La promesa sigue viva, y tú eres parte de esa historia. ¿Sabes por qué estás viendo este video? Porque hay una semilla dentro de ti que aún no ha sido destruida. Y si aún vives, es porque esa semilla todavía puede florecer. Génesis 4, 25, 26. Set, Dios te da una nueva oportunidad cuando el enemigo intenta robar tu destino. Después del asesinato de Abel, Eva quedó devastada. No solo perdió un hijo, perdió la esperanza. El primero, Caín, se aleja maldito. El segundo, Abel, yace muerto. ¿Y la promesa? ¿Y la descendencia que vencería a la serpiente? Pero entonces ocurre algo que parece un susurro de misericordia divina. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Ves lo que está pasando aquí? Set no es solo un nuevo hijo, es un símbolo. Es la respuesta de Dios cuando el enemigo cree que destruyó tu futuro. Es el reinicio después de la tragedia. Es la prueba de que cuando el infierno intenta apagar tu historia, el cielo vuelve a escribir el guión con esperanza. Muchos de nosotros hemos sentido que nuestras oportunidades fueron robadas, que alguien nos quitó lo que era nuestro, que lo que iba a ser un camino de victoria terminó lleno de ruinas. Pero escucha esto, Dios es especialista en reemplazar el dolor con propósito. Eva no llamó a Set cualquier nombre. Ella reconoció que fue Dios quien le había sustituido lo que el enemigo le había quitado. Porque lo que viene de Dios no se improvisa. Cada semilla que Él planta en ti tiene un tiempo, tiene una función y tiene una victoria marcada. La línea del Mesías de Cristo vendría justamente por esa nueva semilla, Set. No fue Caín, no fue Abel, fue un hijo nacido del quebranto, una vida que vino del dolor, una respuesta directa del cielo para decirle a Eva, no he terminado contigo, aún hay propósito en tu vientre, aún hay redención en tu historia, y esta palabra hoy es para ti. Quizá alguien te hirió, te traicionó, mató lo que amabas, pero Dios puede sustituir ese dolor con una nueva oportunidad. Puede plantar una semilla que cambiará tu historia para siempre. No te rindas. Aún hay una sed dentro de ti. Aún hay una semilla que va a vencer al mal. Isaías 11:1. Del tronco cortado brota esperanza, el retoño que cambiaría el mundo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Te das cuenta del lenguaje? No dice que crecerá de un árbol fuerte. No dice que surgirá de una copa frondosa. Dice que saldrá una vara de un tronco cortado. Cuando la Biblia habla de tronco cortado, está hablando de una historia aparentemente terminada, de una familia que perdió su poder, su gloria, su identidad, de una promesa que parecía muerta. Así se sentía Israel. Así se sintió Eva. Así te puedes estar sintiendo tú. Pero de pronto, en medio de ese polvo, de esas raíces enterradas, brota una semilla viva. Un vástago que nace de donde nadie esperaba nada. Una vida que desafía la muerte. Una luz en medio de la ruina. Esta profecía hablaba de Jesús, pero también habla de ti. Porque muchas veces tú eres ese tronco, cortado por los errores, marcado por el pasado, con cicatrices profundas que te dicen, hasta aquí llegaste. Pero Dios ve más allá del corte. Él ve lo que aún vive debajo de la tierra. Lo que todavía tiene savia, lo que sigue conectado a su propósito. Y allí, justo allí, Él planta la semilla que vencerá al mal. El enemigo pensó que todo estaba perdido cuando hirió a Eva, pero no sabía que Dios estaba preparando generaciones enteras que brotarían como retoños para aplastarle la cabeza. Hoy quiero hablar a tu espíritu. Eres ese retoño.
Eres esa semilla viva. No importa lo que te cortó, lo que te hirió, lo que intentó detenerte. Dentro de ti hay una vida que Dios preservó para su gloria. Tal vez te miras al espejo y ves un tronco seco, pero Dios te ve como una raíz profunda que está a punto de florecer. La serpiente te marcó, pero no te mató, porque el que planta en ti es más fuerte que el que se arrastra por el polvo. Y el retoño no solo florecerá, se convertirá en árbol de vida para otros. Génesis 4, 1, 2. La esperanza parecía estar en Caín, pero el plan de Dios era más profundo. Después del Edén, después del dolor, Eva quedó con una promesa: tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Imagínate ese pensamiento ardiendo en su corazón. ¿Quién sería esa simiente? ¿Cómo llegaría la redención? Entonces nace Caín, y Eva dice: he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Tal vez pensó: este es el hijo prometido. Este niño será el que venza al mal. Pero no, la serpiente había herido su alma con el pecado, pero ahora heriría su corazón con la traición. Caín no fue el héroe, fue el primer asesino, y Abel, el justo, fue la víctima. ¿Te ha pasado que pusiste toda tu fe en algo que parecía ser la respuesta y terminó siendo una decepción? Eva creía que la historia iba hacia arriba, pero cayó más abajo que nunca. No solo fue herida por el pecado, ahora fue herida por su propio hijo. Sin embargo, Dios no abandonó la promesa, porque cuando Caín se alejó y la sangre de Abel clamaba desde la tierra, una nueva semilla fue plantada: Set. Dios siempre tiene un plan, y su promesa no depende de tus expectativas ni de tu calendario. Eva esperaba una solución inmediata, pero Dios estaba construyendo una redención eterna. Caín representó la fuerza humana, Abel la adoración. Pero Set fue el reinicio de la línea que llevaría a Cristo. Tal vez tú pensaste que lo que te hería era definitivo, que ese fracaso era tu última oportunidad, que esa puerta cerrada era el final. Pero escucha esto: Dios sigue sembrando cuando tú ya no ves tierra fértil. Él planta esperanza cuando tus lágrimas han regado el suelo. Él no se rinde, porque no fue Caín, no fue Abel, no fue Set solamente. Fue una generación tras otra, preservando una promesa. Hasta llegar a ti, sí, a ti, porque tú también formas parte de esa línea. Tú también eres esa semilla viva que anuncia que el mal no tiene la última palabra. Génesis 3:15. La promesa sigue viva en Cristo, la simiente que vencería el mal. Después de la caída, cuando Eva escuchó las palabras de Dios, la esperanza aún no se apagó. Dios había hablado no solo de un futuro para ella, sino de un futuro para toda la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En este versículo, Dios no solo hablaba de una lucha entre el hombre y el pecado, sino de un enfrentamiento cósmico entre el mal y la redención. Aquí está el primer evangelio. Aquí está la primera mención de Jesucristo. Aunque Adán y Eva no lo sabían en ese momento, la semilla prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente ya estaba en el corazón de Dios. Esta promesa fue la semilla de esperanza plantada en medio de la oscuridad. El enemigo sabía que algo venía, y no era una criatura humana cualquiera, sino una semilla especial, una semilla que cambiaría el curso de la historia, que destruiría la mentira del mal y que daría acceso a una nueva vida, una vida de esperanza, paz y restauración. Ahora piensa por un momento. Tú y yo vivimos en un mundo donde el mal sigue manifestándose. Cada día vemos el dolor, la injusticia, las luchas internas. Pero ese versículo, ese primer evangelio, nos recuerda que todo lo que vivimos tiene un propósito y que, aunque el mal parece ganar en muchas ocasiones, hay una semilla de esperanza que siempre prevalecerá. Jesucristo es la semilla prometida. Él fue herido en el calcañar cuando murió en la cruz, pero en su resurrección aplastó la cabeza de la serpiente. El mal no tuvo la última palabra. Y tú, querido hermano y hermana, eres testigo de esta victoria. Lo que sucedió en ese primer momento en el Edén, cuando Eva fue herida por la serpiente, es solo una sombra de lo que sucedería miles de años después en la cruz.
la semilla de Dios que venció al mal en su propia muerte y resurrección. Hoy tú y yo no estamos en derrota, sino en victoria. El poder de la serpiente ya no tiene autoridad sobre nosotros. Si te sientes derrotado por los errores de tu vida, si sientes que el mal te ha golpeado en tu corazón, no olvides que la semilla de la victoria está en ti. Cristo el vencedor vive en tu corazón. Recuerda que, aunque el mal tiene su momento en este mundo, su tiempo es limitado, porque la semilla de la vida eterna ha sido sembrada en ti. Isaías 9:6. La promesa se cumplió en el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios nos dio señales y promesas de que algún día la simiente prometida nacería entre nosotros. Después de tantos años de lucha, esperanza y angustia, Dios envió a su Hijo como la respuesta definitiva, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Este versículo nos muestra la esencia de la promesa cumplida. El niño que nació en Belén no fue un niño cualquiera. Era la respuesta a la caída de Adán, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Cuando Jesús vino al mundo no solo nació como un bebé, sino que vino con un propósito eterno: restaurar lo que se había perdido en el Edén. Dios sabía que solo Él mismo podía cumplir la promesa hecha a la humanidad. En ese niño nacía el Salvador, la semilla que había sido anunciada. La manera en que se presentó al mundo era sorprendente: un niño en un pesebre. De la humildad más profunda surgió la mayor esperanza. Esa humildad, esa fragilidad, no fue una debilidad, sino un acto divino de poder escondido. A través de ese niño, todo el mal que había comenzado en el Edén sería derrotado. Cuando el príncipe de paz nació, el reino de las tinieblas fue desafiado. La guerra entre el bien y el mal comenzó a tomar un giro definitivo. Jesucristo, el Rey eterno, el Dios fuerte, el consejero que guía, vino para sanar y restaurar todo lo que el pecado había destruido. Hoy, cuando reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, no solo celebramos su llegada física a la tierra, celebramos la victoria que Él nos trae. Porque en su nacimiento, en su vida, muerte y resurrección, Él aplastó la cabeza de la serpiente, tal como fue prometido en el Edén. Cuando todo parecía perdido, cuando el pecado había invadido el corazón humano, Jesús vino para traernos paz, restauración y vida eterna. Él es la respuesta a nuestra lucha diaria, y en su nombre encontramos la paz que tanto anhelamos. Este es el mensaje de esperanza. La simiente prometida llegó, y con ella vino el reino de Dios, trayendo consigo una paz que el mundo no puede ofrecer. En Juan 3:8, la victoria sobre el mal. La simiente prometida no solo vino al mundo para darnos paz, sino para derrotar el mal de raíz. Jesús vino para destruir las obras del diablo, como está escrito en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. En este versículo, el apóstol Juan nos revela el propósito definitivo de la venida de Cristo: destruir las obras del diablo. Desde el principio, Satanás ha sembrado la mentira, el pecado y la muerte. Pero Cristo vino con el poder de deshacer todo lo que el enemigo había edificado. La serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén comenzó un ciclo de maldad que afectó a toda la humanidad. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, venció al pecado, la muerte y a Satanás. La obra del diablo fue deshecha en ese mismo acto de sacrificio. Él no solo vino a sanar y a enseñar, vino a romper el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y aquí está la gran noticia. La victoria que Jesús logró no es solo para Él, sino para todos nosotros. Por medio de su sacrificio, podemos vivir libres de la condena del pecado y del control del mal. Ya no estamos sujetos a la serpiente, porque el poder de Cristo ha sido liberado sobre nuestra vida. Hoy, si sientes que las obras del mal están tomando lugar en tu vida, ya sea en forma de desesperación, adicciones, mentiras o cualquier otra opresión, recuerda que la simiente prometida vino para destruir todo eso. Jesús te ofrece libertad,
restauración y poder para vencer el mal. Esta victoria no es solo un acontecimiento histórico, es una realidad presente y activa en tu vida si decides caminar en el poder de su sacrificio. La simiente de Dios, nacida en Belén, destruyó el mal para siempre, y ahora tienes la autoridad para caminar en esa victoria. Cristo ha vencido y con Él vencemos nosotros. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Es un honor para mí que hayas recorrido este camino junto a nosotros. Si has llegado hasta este punto, es porque algo poderoso está ocurriendo en tu vida. La semilla de la verdad y la esperanza está germinando en tu corazón. Dios te ha guiado hasta este momento, y quiero que sepas que tú eres parte de algo grandioso y divino. Quizás hoy has descubierto algo que nunca imaginaste, que la promesa de redención, aunque comenzó en el Edén, ha sido cumplida en Cristo. Esta semilla que fue herida en la cruz es la misma que trae sanidad, liberación y vida eterna para ti. A través de Cristo, el mal ha sido vencido y la victoria es tuya. El pecado no tiene poder sobre ti. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, Dios te dice hoy que tú también puedes vencer el mal y caminar en su victoria. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo compartas con alguien más. No dejes que esta semilla muera en tu interior. Hazla crecer en tu vida y en la vida de los demás. La forma en que compartes este video puede ser la llave de transformación para alguien que lo necesita. ¿Qué tal si comentas una frase como "La semilla ha vencido en mi vida"? De esta forma, podremos saber que tú eres parte de los elegidos que han decidido abrir su corazón a esta poderosa verdad. ¿Por qué es importante compartir este video? Porque, como dijimos, la victoria de Cristo sobre el mal es universal. Si has sentido esta liberación en tu espíritu, compártelo con otros para que ellos también reciban la semilla que vence el mal. Al hacerlo, estarás participando en la obra divina de llevar la luz a los que aún están en tinieblas. Además, al suscribirte y dar like, te unes a una comunidad de fe que no solo cree, sino que practica la victoria que Cristo ha dado. Cada vez que das like y te suscribes, estás permitiendo que más personas lleguen a escuchar esta verdad. No subestimes el poder de tu acción. Cada gesto de fe cuenta. Tus comentarios, tus me gusta, tu suscripción, son una semilla de obediencia y un testimonio de que estás comprometido con la obra de Dios. Quiero que, antes de que termine este video, te tomes unos minutos para reflexionar y meditar en lo que Dios ha hecho por ti. Quédate en silencio, sintiendo la paz de Cristo en tu corazón. No pauses el video. Deja que la música te envuelva y permite que tu alma alabe a Dios en silencio. Es un momento para dar gracias por su victoria, por su promesa cumplida. Pide a Dios que te dé fuerzas para seguir adelante, confiando en que Él nunca te abandonará, como hemos visto hoy. Su simiente ha vencido el mal y tú también puedes vencer. Gracias por estar con nosotros en esta jornada espiritual. Dios te bendiga abundantemente.